Soneto, Almafuerte, Pedro B. Palacios. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Bienvenidos a la cuarta entrega de este proyecto discursivo llamado Retos de la Educación Especial en tiempos del COVID-19. Proyecto que ha sido pensado en 6 emisiones y nos acercamos a su culminación. En las reuniones anteriores debatimos sobre la necesidad de reconocer que la normalidad fue trastocada y este trastocamiento ha generado nuevas poblaciones de exclusión que se sumaron a las de por sí vulneradas y ya existentes. ¿Y cuál será el reto educativo cuando se deba volver al aula? En el segundo encuentro hablamos de los procesos de duelo que se están viviendo y cómo deberían trabajarse desde la escuela, desde una mirada antropológica y psicológica, pues los escenarios del trastocamiento han sido movidos a un escenario más íntimo, más solitario, más interno. Pero a pesar de ellos, el colectivo humano busca cómo acompañar, mediante rituales a distancia, para velorios y dar palabras de aliento a los dolientes. En este sentido, aprovecho el espacio a nombre de la USAER número 48 para dar el pésame a todas las personas que han perdido a alguien en esta pandemia. En especial a la familia del Dr. Walter González Díaz Ambrosio, rector de la Universidad Tecnológica de Candelaria, quien falleció hace unos días, y a nuestras ex colaboradoras, a la psicóloga Indira García Cruz y a la licenciada Tairí Villegas Domínguez, por los decesos de miembros de su familia. Esta emisión va en su memoria. En el tercer encuentro, que ha sido el único con público virtual, conversamos con y sobre los padres de familia, cómo han tenido que ajustar sus vidas para intentar cumplir con un currículum institucional que en tiempos pandémicos pareciera que está distante a la realidad, así como mencionar qué estrategias de mitigación de angustia se pueden trabajar en las escuelas cuando llegue el momento de retornar a los espacios públicos, pues el protocolo de retorno a clases deja más incertidumbre que certezas al no contar con asignación presupuestal para su cumplimiento, quedando en voluntades comunitarias su aplicabilidad. De este encuentro es necesario puntualizar que se hizo énfasis que el aprendizaje se está llevando a cabo, pues lo que está en crisis es la educación institucionalizada, no los procesos educativos de un sujeto. Es decir, la educación avalada por un currículum es la que está trastocada por la pandemia, aquella que debe ser legitimada por grados escolares, no tanto así los procesos educativos implicados en el aprendizaje, porque todos estamos aprendiendo algo en este periodo de transición llamado distanciamiento social. Por lo que en este cuarto encuentro hemos decidido reflexionar sobre el cuerpo, sobre la necesidad del movimiento para fortalecer el sistema inmunológico. Tras ver en el Aprende en Casa, que finalizó el 5 de junio, muchas cápsulas de ejercicio, hemos visto la necesidad de conversar qué beneficios trae el ejercitarnos desde el distanciamiento social y cómo debe ser evaluado para los docentes de educación física. Para esto, invitamos al máster en neuropsicología Hervey Fuentes de la Cruz, director de la Unidad de Atención Neuropsicológica, y al maestro en educación Manuel Solís Córdoba, integrante del Centro de Capacitación Humana y docente, quienes nos compartirán lo siguiente. Sin más preámbulo, vayamos a la sala de esta cuarta edición de Retos de la Educación Especial en tiempos del COVID-19. Con el neuropsicólogo Hervey de la Fuente, quien nos viene a compartir lo siguiente.
¿Qué tal? Saludos cordiales, colegas docentes, estimados padres de familia, tutores que hoy se encuentran en casa. Uno de los retos que plantea la cuarentena es cómo hacer provechoso el tiempo de estancia en casa, perdón. Esto entre la organización de las tareas, las clases virtuales, la comunicación con los docentes a través de redes sociales u otro tipo de aplicaciones ya representa un reto de organización para los padres de familia. Sin embargo, hay otros elementos que tienen que ser beneficiados y cuidados, y por eso es que el día de hoy estamos en esta actividad, en esta dinámica, en donde queremos aportar para usted ciertos datos, ciertas recomendaciones que pueden ser aplicables en el escenario escolar y que son muy útiles. Mi nombre es Hervey Fuentes de la Cruz, soy neuropsicólogo, trabajo para el Sistema de Educación Especial y el día de hoy vamos a charlar sobre algunos temas bajo enfoque en neurociencias, deporte, movimiento, funciones cognitivas y recomendaciones de manera general. ¿Ok? Quiero iniciar con una palabra que es muy utilizada dentro del ámbito de las ciencias de la salud, que es el término homeostasis. ¿Ok? Cuando hablamos de homeostasis, hablamos de una especie de balanza que tiene que estar en equilibrio. Es la regulación de fenómenos internos del cuerpo, pero que están regulados por la parte externa. La homeostasis es el equilibrio entre la salud y la enfermedad, ¿no? Es una balanza que debiéramos tener justo en óptimas condiciones. Pero hablar de salud es hablar de una diversidad de enfoques explicativos o de modelos. Pero básicamente pudiéramos dividirla, es una división meramente pedagógica entre la parte biológica y la parte psicógena, es decir, la parte meramente fisiológica, orgánica y aquella que es mental, ¿no? El día de hoy vamos a abonar un poco más al tema mental o psicológico sin desprendernos o bajo la luz del entendimiento neuropsicológico. Bien, entonces lo que quiero mencionarles es que el movimiento, el neurodesarrollo va planteando la adquisición de la madurez de ciertos estadios o hitos en el neurodesarrollo. Por ejemplo, cuando el niño nace y comienza a desarrollarse conforme van pasando los días, vamos notando que a los pocos días este niño puede sentarse en la cama, puede rodar. Eso implica que ciertas áreas están madurando, ¿ok? Esas áreas están mielinizándose. Y eso tiene que ver con un correlato neuroanatómico que va a regular los movimientos. Estoy hablando en este momento del área 4 de Brodmann. Es decir, todo movimiento intencionado que usted hace tiene un correlato neuroanatómico. Ese correlato neuroanatómico es el área 4 de Brodmann. Es un área que se encuentra en la corteza cerebral y que va a regular justamente el movimiento. Aquí les quiero mostrar una imagen de el área 4 de Brodmann. Está en rojo, miren. El área 4 de Brodmann, también llamado homúnculo motor, va a regular el movimiento de todas las partes del cuerpo, pero que trabaja de manera coordinada con otras estructuras cerebrales que se llaman ganglios basales, cerebelo, baja la médula espinal y hay un vaivén de mensajes que suben y bajan que van a dar lugar a lo que llamamos praxias, ¿ok? Una praxia se define como un movimiento intencionado, un movimiento hacia una meta, como tomar un vaso, como comer y manipular la cuchara, como golpear una pelota, hasta jugar fútbol con alta especialidad. Todos esos movimientos son praxias que tienen niveles de especialización variables, ¿ok? Pero que estos tienen que ser favorecidos, porque el cerebro
tiene que ser estimulado. Y para ello quiero compartirles una frase que me gusta mucho, que es de un filósofo griego, Plutarco. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Eso implica que el cerebro tiene que ser entrenado para poder mostrar su lucidez. ¿Ok? Por lo tanto, esto implica que los cerebros que circundan al cerebro de nuestro niño, nuestro hijo, tiene que ser estimulado por la ecología, pues tiene que ser ayudado por quienes los rodean. Supongamos que ese es el cerebro, el neurodesarrollo del niño o el alumno, pero tenemos alrededor de él cerebros especializados, que son sus papás, sus tíos, sus abuelos, sus maestros, que van a estar ayudando justamente a que este cerebro vaya alcanzando hitos del neurodesarrollo próximo, básicamente la esencia del enfoque vygotsiano, en donde hay una zona de desarrollo posterior, en donde el niño va a ir especializándose, ¿no? Entonces, lo que yo quiero comentarles es que el movimiento es importante atenderlo en tiempos de cuarentena. Usted puede generar espacios en casa que vayan favoreciendo ese tipo de funciones cognitivas, como lo es las praxis. Y es que miren, si hablamos de niños regulares, hay una necesidad de estimular su psicomotricidad, como llamamos comúnmente. Pero tenemos una población con características distintivas especiales. Hablo de niños con discapacidad, hablo también de niños con algún trastorno del neurodesarrollo, autistas, algunas otras condiciones neurológicas, y también, desde luego, hablo de niños con altas capacidades o actitudes sobresalientes. Cada uno de ellos tiene que ser atendido en su particularidad, en su peculiaridad, y eso ya implica o expone un reto, y justo es la razón de ser del sistema de educación especial, ¿no? Entonces, por ello, padres de familia, yo quiero invitarles a que ustedes conviertan a su casa en un centro de entrenamiento. Es necesario. ¿Por qué? Porque la homeostasis en este momento está reducida. El equilibrio salud-enfermedad está cada vez más endeble porque la regularidad de nuestras vidas ha sido afectada. Hemos reducido nuestras relaciones sociales, hemos reducido nuestras actividades físicas, hemos reducido también posiblemente algunos hábitos regulares que nos ayudan a mantener cierto equilibrio. Entonces, es más frágil romper ese equilibrio y por lo tanto no va a ser novedoso o no es novedoso esperar que surjan trastornos ansiosos depresivos o que se eleve la violencia intrafamiliar, justo porque este equilibrio es bastante, ¿cómo llamarlo?, susceptible de ser afectado, ¿no? Entonces, para que ese equilibrio lo robustezcamos, lo volvamos fuerte, necesitamos beneficiar a nuestros niños. Los niños no solamente requieren actividades académicas, también necesitan juego, ocio, y actividades que no precisamente son para perder el tiempo o entretenerlos. Estas actividades son una oportunidad para poder generar o beneficiar otras áreas que posiblemente no están siendo beneficiadas con la estrategia de enseñanza a través de medios virtuales, ¿no? Entonces, por eso, yo quiero plantearles algunas recomendaciones. Hay un término en neuropsicología que se llama diadococinesia. La diadococinesia es muy simple. La diadococinesia se evalúa pidiéndole al niño que toque con su dedo su nariz, cerrando los ojos, desde luego. Entonces el niño tiene que ir trabajando esta coordinación visomotora, que desde luego es importantísima en la primera infancia, ¿no? También los movimientos de oposición, como girar un dedo hacia adelante y el otro hacia atrás, y hacerlo de manera coordinada y al mismo tiempo. Este tipo de actividades, que son aparentemente muy simples, tienen un correlato neuroanatómico
que va a ir generando conexiones sinápticas y van a abonar algo que se llama reserva cognitiva, que es otro tema importantísimo. Leoncio García, que es un periodista español muy renombrado, él invita o él nombra o enumera 3 actividades que son importantísimas o son una especie de gimnasio cerebral. La primera recomendación se encuentra el ajedrez. Luego habla de otras cartas como el bridge o cartas o juegos de mesa. Y posteriormente habla de juegos de alta coordinación como baile, como zumba, como juegos de una coordinación compleja, especializada. Entonces, ese tipo de guías tienen que ser nuestros nortes o guías para poder favorecer a los niños. Por ejemplo, cuando tú juegas con el niño de lotería, estás trabajando funciones atencionales, sostenidas y selectivas, ¿no? Cuando ves que el niño está poniendo atención o poniendo su granito de arroz o de maíz sobre su carta y escuchando, también está ejerciendo un tipo de atención audioverbal sostenida. Y parece ser un simple juego muy divertido, pero si se le escapa uno, significa, o se le escapa 2 o 3, que hay dificultades atencionales, que tú tienes que trabajar. Entonces, también el tiempo de cuarentena es una invitación a la mesa, a abandonar los dispositivos electrónicos y a regresar al juego de ajedrez, a la lotería, al dominó, a serpientes y escaleras, que además de abonar a la dinámica o a la convivencia familiar, que ya por sí está afectada, va a darle beneficio a nuestra cognición, ¿no? O sea, imaginan cuando el niño va a decidir mover en el ajedrez un caballo, un alfil o una torre, valorando la estrategia, si le conviene o no, y esto tiene que ver con funciones ejecutivas superiores, estamos beneficiando la cognición del niño. Entonces, y si hablamos de movimiento, es también importante generar la coordinación cada vez más especializada. Por ejemplo, en las planeaciones que un servidor recomienda o realiza, yo mando a niños de preescolar el uso de rondas. El rescate de rondas se me hace muy básico, ha sido abandonado en algunos preescolares, pero me parece una estrategia importante para que los niños aprendan y sobre todo se ejerciten, ¿no? Como el cabeza, hombro, rodilla, pie y otro tipo de canciones que implican la coordinación motora y que cada vez van en dificultad creciente. Entonces, podemos hacer en nuestra casa un laboratorio para experimentar ciertas actividades tanto físicas como cognitivas y a partir de ello abonar a este equilibrio salud-enfermedad o la homeostasis, como bien lo comentaba. Espero estar con ustedes próximamente. Saludos. Ya voy a empezar entonces. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco entonces acerca de la evaluación del aprendizaje en el ámbito familiar. Sabemos que la contingencia ha venido a cambiar la educación y todo nuestro sistema de trabajo, y uno de los aspectos que también está preocupando en los recientes días, pues es la evaluación de los alumnos con todo el trabajo que se ha realizado en casa. Pero antes de entrar en materia, es importante hacer una revisión de cómo hemos concebido la evaluación en estos últimos años y en los días recientes, porque de ahí es lo que deriva la preocupación tanto de las autoridades como de los maestros, y sobre todo va a afectar la toma de decisiones. Y la evaluación, pues sabemos que ha estado presente en el sistema educativo desde hace mucho tiempo. Todos recordaremos nuestra etapa escolar, de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hasta la fecha, y siempre vamos a encontrar elementos muy comunes, ¿no? Que tiene que ver cómo concebimos la evaluación cada que se presenta ese periodo en las diversas escuelas. Ya lo vivimos como alumnos, ahora lo estamos trabajando como docentes, y pareciera que la concepción de evaluación siempre es la misma, ¿no? Tenemos evaluación a través de exámenes y tenemos evaluación a través de
de procesos, donde lo que buscamos es ver de qué manera el alumno va construyendo cierto aprendizaje, cuáles son las ideologías que tiene con respecto al tema en cuestión, y sobre todo, a partir de ahí, es como consideramos si el alumno aprende o no aprende. Pero, con la llegada o con el enfoque formativo que tiene la evaluación, ya desde hace algunos años, especificamos 2011, que es el plan que reforma e incorpora en este proceso al sistema educativo la evaluación formativa. Entonces, ese paradigma que ya se debe haber asumido desde esa fecha, y nos está costando mucho trabajo porque la cuestión de cómo el maestro va a evaluar al alumno si no lo tiene presente, pues es ahí donde me entraría la tarea de cómo trabajar desde casa con la ayuda del maestro para realizar ese proceso de evaluación y considerar emitir la calificación correspondiente. Y algo que sucede mucho es que los maestros tendemos a confundir tres términos que, aunque tienen relación, cada uno tiene sus particularidades. Estos términos pues tienen que ver con medición, calificación y por supuesto evaluación. La medición pues lo que busca es asignar un rango numérico a un desempeño, a un aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, medir, cuantifica y calcula ese proceso que el alumno sigue como trabajo de un resultado, ¿sí? La medición pues es lo que comúnmente hemos asociado a evaluación, ¿no? Porque en la boleta tenemos que poner un rango del 5 al 10 para verificar el nivel de aprendizaje de los alumnos. Pero la calificación, que es otro término que también solemos confundir, pues es una expresión cualitativa, es el juicio de valor que le asignamos a ese numeral que estamos colocando en la boleta. Es decir, si el alumno tiene un 10, ¿por qué tiene 10? Si el alumno, en su caso, tiene 5, ¿cuál es ese juicio de valor que yo le asigno al alumno para poder asignarle la calificación de 5? Sin embargo, la evaluación va mucho más allá de la simple medición y la simple calificación. Evaluar es tomar decisiones y sí, parte de establecer juicios, pero también interpreta la medición y la calificación para poder determinar el desempeño de un alumno, y esto ayuda a fundamentar el trabajo docente para poder tomar las decisiones pertinentes y que nos puedan permitir que el alumno siga aprendiendo. El enfoque formativo de la evaluación lo que busca es tomar decisiones para la mejora, es decir, no por el hecho de que el alumno no trabaje, significa que ya lo doy por reprobado, ¿no? El papel del docente lo que busca tiene que ver mucho con qué decisiones voy a tomar para que el alumno pues me alcance el aprendizaje, y no simplemente decir está reprobado o está aprobado. En ese sentido, como docente tenemos que, a partir del enfoque de la evaluación, pues potenciar los logros y enfrentar las dificultades, ¿sí? Y con esta cuarentena que estamos viviendo, pues tenemos que trabajar a distancia. Nos debe permitir precisamente, bueno, conocer un poco más el contexto donde están mis alumnos, que es el familiar, para ver con qué puedo lograr y qué dificultades voy a enfrentar y cómo las voy a subsanar, ¿sí? Porque no puedo asignar una calificación sin tener propuestas para mejorarlo, pues resulta insuficiente, ¿no? Porque, bueno, ya no tenemos a los alumnos en el aula, los tenemos en casa, y es el momento para establecer situaciones que nos permitan evaluar las condiciones para poder hacer propuestas de mejorar, y no mejorar tanto el aprendizaje, sino también mejorar el trabajo que hemos venido realizando con los padres. También lo importante es, en ese sentido, como ya yo no puedo trabajar con mis alumnos, pues tengo que apoyarme de los padres, y una de las cuestiones que tengo que hacerle ver a los padres, pues, es compartir qué es lo que los niños van a aprender
con el trabajo que los mismos padres van a realizar y cuáles son esos criterios que yo necesito asignarles para determinar el grado de avance o de dificultades que pueden ir enfrentando. Obviamente, pues, el referente para la evaluación serán los aprendizajes esperados, y aquí es muy importante que yo como docente los defina claramente, los tenga bien clarificados para poder hacérselos ver a los padres y sobre esa base crear los criterios que me permitan y los instrumentos que me permitan lograr que los padres puedan en un momento dado darme referencias, porque al final de cuentas no tengo que buscar los mecanismos para poder evaluarlos. Y finalmente pues tiene que haber un mejoramiento del aprendizaje y de la práctica docente. Pero bueno, aquí ya la práctica docente se va a enriquecer tanto de también el trabajo que hagan los padres, ¿no? Entonces ese mejoramiento del aprendizaje no solo va a impactar en los alumnos, sino también en la organización que se pueda establecer en la familia para poder garantizar un aprendizaje. En ese sentido, pues ya no puedo seguir enfrascando en los contenidos, sino en las habilidades para enfrentar la vida diaria. ¿Qué elementos o qué aprendizaje necesitan mis alumnos para enfrentar las condiciones actuales que nos está permitiendo la pandemia? ¿Sí? Y bueno, la evaluación del desempeño de los alumnos necesariamente tiene que nacer de una situación de aprendizaje, que bueno, ya desde hace un par de meses la situación de aprendizaje ya nos las dio el contexto, que en este sentido sería el coronavirus y la cuarentena y las medidas de seguridad que nos hemos estado realizando. Y sobre eso tenemos que ir evaluando o proponiendo estrategias para que los alumnos puedan enfrentar y puedan convivir a partir de entonces con esta situación, ¿sí? Esa ya es nuestra situación de aprendizaje. Ahora bien, para poder determinar la mejor forma de evaluar a los alumnos, pues tenemos que seguir un proceso que en ese sentido se regula a través de preguntas. Primero, pues, ¿qué voy a evaluarles, ¿no? Desde donde yo estoy, yo docente estoy, hasta donde están mis alumnos, pues, ¿qué les voy a ir evaluando, ¿no? ¿Para qué voy a evaluarlos? ¿Sí? ¿Quiénes van a evaluar? En ese sentido, pues yo docente ya no puedo hacer ese proceso porque ya no tengo a mis alumnos. En este caso, quienes tienen que darme referencias pues serían los mismos padres o los mismos alumnos, a través de instrumentos, en este caso de manera virtual que yo pueda proponer. ¿Cuándo se evalúa? Bueno, en esta situación sabemos que la evaluación siempre va a ser un ciclo permanente que me va a permitir ir checando o revisando los elementos que voy trabajando para poder lograr el aprendizaje. El cómo se evalúa me va a permitir diseñar los instrumentos más pertinentes, ¿sí? Para poder emitir los juicios. Y en ese sentido tenemos que ir quitando los paradigmas que de repente nos puedan surgir, porque a veces somos muy dados a emitir muchos juicios en contra, y la emisión de los juicios es para interpretar, como bien decía hace un momento, las condiciones en las que están mis alumnos que les permitan desarrollar competencia, ¿sí? También a su vez pues tenemos que preguntarnos cómo vamos a distribuir las responsabilidades de la evaluación. En este sentido, yo docente, ¿qué me correspondería hacer? Y a los alumnos o a los padres de familia, ¿qué les corresponde hacer en este proceso de evaluación? Porque dejarle la evaluación a los padres resulta muy complicado, resulta innecesario y no nos van a dar los elementos que yo docente ya manejo, ¿sí? Y finalmente, pues, ¿qué hacer con los resultados? ¿Sí? En este caso, pues, el fin último de una evaluación no es asignar una calificación. Ese es un efecto, digamos, ese es un efecto secundario. La finalidad de una evaluación es finalmente tomar decisiones para mejorarlo. ¿Qué me está dando resultados? ¿Qué me está limitando? ¿Qué condiciones no me están favoreciendo? Y sobre todo, y en base a eso, vamos a tomar las decisiones para mejorar lo que tenemos, ¿sí?
Y las condiciones para poder realizar una evaluación, de acuerdo a este ciclo que les comentaba, pues primero el evaluado tiene que conocer las reglas, ¿sí? El evaluado tiene que saber qué se le va a exigir, qué se le va a solicitar, para que con base a esos criterios él pueda ajustar su desempeño a las condiciones y poder darle resultados favorables. Y también tiene que haber una preparación por parte del evaluador, en este caso el docente y también el padre de familia. ¿Por qué? Porque si todavía sigo con la idea de que tengo que aplicar un examen para medir el conocimiento, obviamente las condiciones para eso no son las más idóneas, ¿sí? Y esto nos lleva a que otra condición sea que tenemos que tener madurez y tolerancia para poder recibir, para poder dar y para que el alumno pueda recibir retroalimentación, que ese es uno de los elementos de una evaluación formativa, está retroalimentando el desempeño de los alumnos, pero también el docente tiene que tener esa capacidad para poder ofrecerla. Y bueno, no debo de perder de vista los fines de una evaluación, decía hace un momento, la finalidad no es ponerle un número, no es ponerle una calificación en la boleta, la finalidad es lograr que el alumno aprenda, y aprenda pues las competencias, los aprendizajes esperados, que le permitan en este caso enfrentar la contingencia que todos estamos enfrentando, ¿sí? Y en ese sentido, si hablamos de alumnos con discapacidad, el trabajo de evaluación se hace todavía más específico, porque en ese sentido son los padres que nos tienen que apoyar para poder garantizar que tanto el trabajo que hemos realizado se está teniendo el impacto que se debe de tener. Y en ese sentido, pues tenemos que ser, como docentes de educación especial, tenemos que tener muy claro cuáles son los criterios que necesito tener o establecer para que los alumnos puedan, para que los padres puedan realizar el trabajo en casa. Sabemos que de plano las condiciones no son las idóneas y que los padres poco saben de metodología, pero aquí tiene que cambiar mucho el lenguaje y el paradigma de evaluación que yo como docente tengo. O sea, desde ese momento no puedo mandarle un examen, porque al final de cuentas el padre no se lo puede aplicar, no hay dónde tenerlo. Entonces tengo que optar, por ejemplo, de recursos digitales que me puedan ofrecer información acerca del contexto, y a su vez, pues partir de ahí para tomar las mejores decisiones y ofrecer alternativas de trabajo en casa, ¿sí? Sabemos que hay padres que pueden tener teléfono, pero si tienen teléfono necesitan recarga y obviamente a veces las recargas no tienen los recursos para poder establecerlas, para poder hacerlas. Y es ahí donde nosotros como docentes tenemos que considerar esos elementos. O sea, no podemos solamente cumplir con mandar la tarea y a ver cuándo la hacen, sino estar monitoreando constantemente el trabajo que ellos están haciendo, y no solamente, y el trabajo que realicen en casa debe ser más que nada enfocado a las cuestiones de las habilidades para la vida diaria. En otros foros habíamos comentado de que, bueno, ya la escuela ya salió de sus 4 paredes, o sea, ya no está solamente el edificio y la casa separados, o sea, ya la escuela es la vida misma, y los docentes tenemos que trabajar en función de ellos. Si hablamos de niños con discapacidad, por ejemplo, discapacidad motriz, pues no le puedo plantear situaciones al padre como si yo fuera el maestro de educación física o como si yo fuera el terapista de motricidad, ¿sí? Más bien tengo que plantear, bueno, cuáles son las condiciones que hay en casa para poder trabajar lo que corresponde al área física, que pueden ser a través de juegos y utilizando los recursos con que cuenta en la casa, porque sabemos que pues en la escuela podemos tener materiales diversos, pelotas, rampas,
conos, ¿no? Que esos, pues básicamente, pues no se encuentran en una casa. Pero que sí podemos contar en la casa, bueno, pues tenemos recipientes, como una cubeta, ¿no? Tenemos sillas, en su mejor caso, o podemos tener también, si viven en comunidades, hay árboles que los podemos utilizar para poder plantear esas situaciones de trabajo que yo requiero. En este caso, pues tendrían que ser a través del juego y decirle al padre y explicarle al padre en un lenguaje claro qué es lo que va a realizar. Porque de lo contrario, pues el padre no entendería lo que nosotros queremos hacer y tenemos dos opciones: o hace el trabajo o no lo hace, o lo medio hace, o se cree que lo hace, ¿no? Entonces creo que esa parte de la evaluación nos va a ayudar mucho siempre y cuando entendamos que el enfoque debe ser formativo, que el enfoque, que los resultados son tendientes a la mejora y que pues los instrumentos, si queremos utilizarlos, tendrán que ser de otra manera que no sea física, porque pues los recursos no están disponibles para eso, ¿sí? Bueno, por mi parte pues es todo, muchas gracias. Bueno, y después de escuchar a ambos ponentes, me parece importante hacer algunas preguntas a ellos y a partir de ahí ir conociendo cómo sus planteamientos, ¿no? Entonces, quiero iniciar con Manuel, específicamente tratando de unir un poco esta presentación que nos hizo Herbie, en el sentido de que el movimiento, la educación física es completamente importante en estos momentos de pandemia. Entonces, hay muchísimas interrogantes sobre el procedimiento, ¿no? Pero específicamente tú hablaste sobre evaluar. Entonces, me surgen preguntas porque van a haber maestros de educación física, maestros de educación especial, que nos están escuchando en este instante y tendrán la pregunta: ¿cómo poder evaluar estos aprendizajes que muchas veces no son tan considerados como tan importantes en el sistema educativo, pero hoy, por las cuestiones pandémicas, como bien nos lo comenta el neuropsicólogo, se vuelven de una suma importancia y una suma relevancia? Entonces, hoy quisiera que tú nos pudieras decir cómo lograr un sistema de evaluación a partir de este proceso de lo que sería la educación física, partiendo que no todos los padres son, como tú lo decías, especialistas de la evaluación, e incluso algunos estarían en el ramo del analfabetismo tecnológico, el cual también lamentablemente muchos maestros, compañeros maestros de nosotros, son parte de este ejercicio. ¿Cómo lograr dentro del sistema de evaluación que tú nos propones, en ese sentido, una evaluación formativa, ir incorporando la evaluación del contenido de educación física, partiendo de esta necesidad imperiosa de que sea una cuestión lúdica, de que sea una cuestión de crecimiento y de desarrollo en este momento pandémico? Sí, mira, la evaluación en el gremio magisterial de alguna manera se ha minimizado o se ha reducido solamente a aplicar exámenes, ¿no? Pero como decía hace un momento, la evaluación va más allá. Es como el faro que va a dirigir todo el trabajo académico que los docentes debemos realizar. En el caso de los contextos donde las tecnologías no llegan, son escasas, aquí los maestros, por ejemplo, el maestro de educación física, maestro de educación especial, maestro de primaria, de preescolar, que sea, al momento de que haga llegar su planeación o las actividades a los padres de familia, tiene necesariamente que enviar cómo va a resolver el proceso de evaluación. Por ejemplo, si el niño, hablando de un niño con discapacidad, si una de las tareas que tiene que hacer el niño es aprender a agarrar la cuchara, el maestro tiene que explicarle paso por paso al padre de familia cómo espera que el niño tome esa cuchara para poder llevarse su alimento a la boca, porque finalmente es un proceso, como decía el maestro Hervey, es una praxis que tiene que ayudarle al cerebro a desarrollar las habilidades tanto motrices como cognitivas para poder subsanar la parte de alimentarse.
si hablamos, por ejemplo, de la parte psicomotriz, por ejemplo, correr, a través de un juego el maestro le plantea la actividad, pero también tiene que especificar cuáles son los criterios que el padre de familia va a observar en el niño al momento de realizar la tarea, para que de esta manera el padre se dé cuenta de cómo lo está haciendo el niño y quitarnos la idea también de que es como que llevar una lista de cosas a observar y calificar, porque realmente eso no nos va a ayudar mucho, ¿no? O sea, el padre observa, califica y envía, por ejemplo. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es, bueno, si en esos criterios el niño no lo ejecuta adecuadamente, tener que decirle al padre, se espera que haga primero esta parte, que la tome, cómo la debe de tomar, cómo debe de empuñar su mano, cómo la debe de sujetar, y posteriormente, de ahí cómo se la debe de llevar a la boca. Entonces el padre tiene que observarlo, y en qué momento el padre tendría que intervenir y cómo sería esa intervención. Esos son los aspectos que la evaluación nos va a ir permitiendo, y si es posible utilizar un formato de rúbrica, ¿no? Y donde se especifiquen los niveles de desempeño, pues sería mucho mejor. Pero en todo caso, las actividades tienen que ir necesariamente acompañadas de todo ese proceso. O sea, no puedo mandar primero la actividad y ya a la semana o después mandar los criterios. O sea, no. Tiene que ir acompañada planeación o actividad con los criterios específicos y en un lenguaje que el padre pueda entenderle. Porque podemos cometer el error de utilizar un lenguaje muy técnico y pues tampoco resolvemos nada, ¿no? Entonces tiene que ir muy específico lo que queremos que el padre nos aprecie. Sí, a ver, sabemos que hay mucho a veces analfabetismo en los padres, pero lo que enviemos tiene que ser lo suficientemente claro. Cada maestro conoce su contexto y obviamente, pues el conocer su contexto sabrá de qué manera hacerle llegar, pero sí tiene que ir muy de la mano, muy específico los criterios, porque de lo contrario solamente estamos evaluando conocimiento y nada más. O sea, pero el conocimiento sabemos que lo asimilo, lo estructuro y lo aplico, ¿no? Es como si yo quisiera que los niños aprendieran las tablas de multiplicar nada más porque se las aprendan, pero pues tengo que ver en dónde las va a aplicar y cómo las está aplicando, ¿no? Entonces en ese sentido sí tenemos que ser muy específicos para poder tener un referente del proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Ok, me parece importante. Me gustaría escuchar, si quiere retomar esta misma pregunta, el neuropsicólogo Hervey, para que nos dé su punto de vista. Sí, muy bien, gracias. Yo considero que lo que primero tendríamos que hacer, coincidiendo con el maestro, es convencer al padre de la importancia del aprendizaje y no siquiera que esa importancia se limite al contexto escolar o a la vida académica propiamente, sino a su vida presente y a su vida futura. Creo que es fundamental convencer. Si no está convencido, el resto de acciones van a estar limitadas o ausentes. Y número dos, entender la multiplicidad o la diversidad de escenarios. Por ejemplo, yo tengo un papá que recibe información por otro padre de familia y entonces yo tengo que adecuar la evaluación o el seguimiento de esta persona a través de una bitácora. Lo que ella hace es explicarme cómo está el seguimiento, solamente yo mando dos tareas, dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son que describa las dificultades del niño y que describa los logros del niño? Porque esta persona sí puede escribirme y reportar ese tipo de situaciones. Entonces, este es mi escenario, entonces yo tengo que adecuar la evaluación a mis recursos de primera mano, sin tampoco complicarle la vida a los padres, porque parece ser que hay una queja apremiante, ¿no? Donde los maestros, en vez de ser aliados, parecemos jueces o algo peor, ¿no? Entonces yo sí estoy muy en la línea de ser muy pragmático, muy entendido del escenario y muy adaptable. No sé qué opine el maestro.
o usted. Bueno, me parece que estas preguntas se las realizo en el sentido de que van surgiendo las grandes preguntas. A nivel federal se ha empezado a hablar sobre la necesidad de evaluar el aprende en casa. El nivel estatal también está hablando sobre evaluación, de cómo se va a hacer la evaluación y de qué manera esa evaluación no moleste a los padres de familia. Pero las condiciones en las cuales estamos llevando este aprendizaje en este momento, me parece que hacen que sea una labor extraordinaria, una labor un poco con muchas complicaciones, porque no puedes evaluar, desde mi punto de vista, el aprendizaje con un mismo instrumento. Dado, a pesar de que la señal pudiera ser la misma mediante vía televisiva, los procesos interiores o los procesos psíquicos de cada sujeto son completamente particulares, y sus tiempos y sus procesos, sus ritmos de aprendizaje son completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahora que se habla de una evaluación a nivel federal de un carácter con un instrumento de mediación, no sé, me hace pensar en PISA, me hace pensar en la antigua, en Planea, en Enlace anteriormente, pero en este momento no sé hasta qué punto pudiera ser considerada esta parte de la evaluación, pero específicamente en el tema que hoy nos convoca, que es la cuestión de la educación física de la población con necesidades especiales o con discapacidad, hace la gran pregunta: ¿cómo se podría elevar o elaborar estos procesos de evaluación? Debido a que pues, nos queda muy claro que es necesario que se esté haciendo ejercicio, sobre todo hasta en una cuestión netamente afectiva, netamente emocional, cognitiva, pero sobre todo creo que para los niños, los adolescentes, es importante dentro del escenario poder hacerlo. Dentro de eso quisiera hacerles otra pregunta que me llama la atención, es ¿qué podríamos plantear dentro de este escenario como algunas recomendaciones básicas que los padres de familia puedan, e incluso los maestros puedan incorporar a sus planeaciones en este momento de que está el aprendizaje en casa, para estas poblaciones en este terreno netamente pues, de psicomotricidad? Ok, en ese sentido, yo creo que, y lo hemos mencionado en otros ambientes, ya tenemos que aceptar, convencernos y asimilar de que la educación ya cambió. O sea, por lo menos ahorita que estamos en la cuarentena, pues ya cambió. La escuela ya no son las cuatro paredes de un edificio, ya la escuela está inmersa en la vida misma, y por lo tanto los docentes tenemos el reto de desarrollar las competencias de los alumnos, pero ya en el contexto donde se aplica, ¿no? En el contexto donde están los alumnos enfrentándose a las circunstancias actuales. En el caso del trabajo de educación física, obviamente, pues ya no está el maestro en un contexto, el maestro también está en su casa. O sea, ya no podemos concebir de que va a dar la clase de educación física como habitualmente se hacía. Ahorita tiene que replantear, como decía el maestro en varios momentos, ¿no? Toda esa multidiversidad que hay solamente en un solo grupo de aula, digamos, y poder decir, bueno, ¿qué recursos hay en un contexto rural o en un contexto urbano para para partir de ahí ayudar de cierta manera a las familias a cambiar también rutinas
¿no? Porque sabemos de que pues ahorita no se puede ir a correr al parque, no podemos salir a otro lugar que no sea el patio de la casa, los que tienen patio. Entonces ahí tenemos que replantear qué recursos cuenta el contexto para poder diseñar las cuestiones más relevantes. Y aquí nos vamos allá del desarrollo ya de las competencias, que yo considero que siempre ha sido una asignatura pendiente, porque nos vamos más al contenido, al conocimiento, y olvidamos la parte del desempeño, ¿no? La parte de procedimientos, la parte de actitudes. Y en el caso de ella, de educación física, pues sí, el maestro tiene que replantearle y proponerle a los padres de familia, porque aquí ya se va, ya no es el alumno, aquí ya es con toda la familia, porque toda la familia es la que está en el mismo lugar, en el mismo escenario, y y pues sí, se cansa, se estresa, se enoja, están mucho tiempo conviviendo ahí, casi todos encerrados, porque desde ese momento habrá quienes sí tienen un patio en casa, sobre todo los de contexto rural, y habrá otros que contexto urbano, que pues a lo mejor viven en un fraccionamiento, viven en condominios, o viven en una casa que pues el único patio que tienes para salir a lavar la ropa, ¿no? Entonces, esos contextos que el maestro tiene que considerar, pues le va a servir para lograr los objetivos que plantea realmente el programa de educación física, como es el cuidado de la salud, el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Que mucha falta, que en este tiempo hace mucha falta, ¿no? A veces mamá es la que absorbe todo el trabajo y los hijos pues se la pasan haciendo todo el montonal de tareas que dejan los maestros. Entonces hay una cuestión que tenemos que ir priorizando, ¿no? Establecer las prioridades que se tienen que desarrollar y posteriormente pues ya organizar, digamos, bajo un esquema general y de propuesta, un proyecto de trabajo en casa que involucre el desarrollo de los alumnos. Por ejemplo, acomodar su cuarto, acomodarlo de otra manera, ¿no? Establecer un orden en casa que permita, digamos, como dicen por ahí los que se dedican a las energías, ¿no? Establecer una organización espacial que permita la fluidez de energías saludables, porque pues a veces en casas todos amontonados y todas las cosas amontonadas, pues sí están más que la convivencia misma, ¿no? Bien. Ya. Neuropsicólogo, ¿quiere decir algo? Sí, nada más un comentario final. Yo creo que, bueno, me parece acertada la intervención del maestro. Yo creo que este nuevo escenario reafirma o redefine la función del docente, la función de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece fundamental que el maestro se asuma como guía, no como agente activo, sino como guía, porque esta situación reafirma esa función. Y una de sus funciones básicas es hacer un mapeo completo de sus 30, 40 alumnos. Ese mapeo va básicamente a vertirse en dos grandes grupos. Las características intrínsecas al niño y las características extrínsecas al niño, que justo ya el maestro definió. Entonces, necesitamos tener ese mapeo de ese niño que de manera intrínseca tiene, por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo, él tiene un trastorno del espectro autista. Y que conste que cada autista es diferente. Entonces, por eso hay que mapearlo. Entonces, conocer que ese autista, ese niño con autismo, tiene esas particularidades a nivel intrínseco. Y a nivel extrínseco, este niño vive en el fraccionamiento Pomoca, en el tercer piso, en 20, 15 metros cuadrados,
con tales limitaciones, pero también con tales recursos aprovechables. Pues ese tipo de situaciones nos va a permitir hacer una planificación diferenciada y que es justo el talón de Aquiles de la evaluación que planteabas hace un momento del aula televisiva o de la clase televisiva, ¿no? Solo eso. Bueno, y ya para finalizar esta emisión, Claro, fui yo. les decía que hacemos las conclusiones. Disculpen un poquito las interferencias en algunos momentos de la transmisión, pero volvemos a repetir que es un programa completamente en vivo y obviamente estamos sujetos a la disponibilidad de la red. Neuropsicólogo, no sé su conclusión de esta reunión del día de hoy. Bueno, no simplemente, realmente es un reto, no es tan simple como parecía. Pero yo creo que lo primero que tenemos que presentar frente a la pandemia es una actitud diferente, una actitud de oportunidad. Sé que representa un reto, pero la actitud va a aperturar la puerta de entrada de sugerencias, de actividades, el ser propositivo y generar en casa actividades que vayan a beneficiar a los niños. Deben de saber los padres que la primera infancia, los primeros años de vida son radicales para el desarrollo de la vida adulta. Entonces, yo creo que no podemos perder la oportunidad de abonar en cuanto a la psicomotricidad, en cuanto a la atención, en cuanto a las funciones cognitivas en general y desde luego a los aprendizajes curriculares, ¿no? A la consolidación de la lectoescritura como puerta para muchas cosas y desde luego las funciones aritméticas básicas que van a resolver muchos problemas de nuestra vida diaria. Entonces, yo creo que recomendar por ahí el tema de la actitud y aprovechar las recomendaciones de los guías y este tipo de espacios que estamos generando. Maestro Manuel, sus conclusiones. Maestro Manuel, ¿se encuentra? Pues en el ámbito de la inclusión, bueno, en el ámbito de la inclusión hablábamos anteriormente de aulas diversificadas, pero pues hoy actualmente tenemos hogares diversificados y como docentes nos toca acompañar a los padres, sobre todo, ¿sí? Motivarlos, comprenderlos, ¿sí? Porque a veces podemos tender a juzgarlos cuando no nos hacen la tarea o cuando hacen otras cosas. Y es aquí donde nos toca también sacar la casta de profesionales de la educación especial y ofrecer alternativas, ¿no? O sea, y estar en ese constante ciclo de estar en comunicación con los padres, ofrecer infinidad de alternativas, porque pues los niños van a estar ahí, están con ellos ya las 24 horas y los padres tienen también obligaciones. Entonces nos toca estar con ellos a la par para ofrecerles estrategias para que los niños puedan tener un espacio de aprendizaje ya, pero sobre la vida sobre la vida y el contexto donde ellos están inmersos, ¿sí? Creo que esta parte sí nos viene, como dice el maestro Beck, nos viene a
a mostrar que los maestros tenemos que asumirnos ya como guías, ¿no? Y esa es la parte que de beneficio que podemos rescatar de esta cuestión en términos de educación, que ya el maestro, pues tiene los recursos y ahorita nos están ofreciendo más, y bueno, de esos recursos que tenemos, de todo ese menú, pues elegir los que a nuestro contexto le pueden ser de mayor utilidad, ¿sí? Bueno, de mi parte agradecerles a los ponentes que estuvieron el día de hoy con nosotros, así como a todas las personas que nos pudieron sintonizar en este día. De nuestra parte, la USAER número 48 agradece que sigan dándole preferencia a estos espacios de intercambio y les esperamos para el quinto y prácticamente nos acercamos al sexto también, que es el último que se tiene pronosticado y que se tenía contemplado en esta planeación de 6 programas de los retos de la educación especial y la educación inclusiva. Bueno, los retos de la educación especial en tiempos del COVID-19. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos para una próxima emisión.